Perfecto, bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Espinosa, para los que no me conozcan, soy la persona que lidera y coordina consultorio en comercio exterior. Para nosotros es muy bueno volverlos a tener aquí de manera presencial. Yo creo que es el primer evento en el marco de oportunidades comerciales que tenemos desde el 2020. La idea es volver a tener estos espacios, y bien estos espacios se guían de manera virtual, pues para nosotros es un placer volverlos a tener aquí. Este es un evento que hemos hecho en compañía de la Cámara Colombo-Peruana. Tenemos aquí al director Luis Chala y a Paola Pineda, que es una abogada especialista en marco legal y tributario del Perú. La idea es que podamos tener un espacio de oportunidades comerciales con el Perú, que ustedes también no les dé pena preguntar. Yo creo que nosotros en el consultorio de comercio exterior, uno de los temas por el que más de pronto sufre, por así decirlo, es el tema comercial, ¿cierto? Nosotros en el consultorio tenemos un tema de preparación que es muy enfocado al tema técnico, y ahí sigue el tema comercial, que hay unas entidades, ustedes las conocen como Colombia, cámaras nacionales. Entonces es muy importante que ustedes pregunten, que aprovechen el espacio que tenemos aquí directamente con Colperú, con Chala, para que todas las preguntas, sobre el tema de relacionamiento, en algunos casos que van a ser actuados directamente con Luis, creo que nos puede dar una respuesta mucho más puntual y aprovechar este espacio. Darle las gracias nuevamente a Colperú. Este es un evento que también tenemos conectados aquí a empresarios de las cámaras del Oriente Antioqueño y de las cámaras del Magdalena Medio. Entonces, no sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida a Luis Chala, que nos acompaña en este espacio. Le pido el favor que se presente y que ahorita nos ayude presentando un poquito a Paola para que todos sepan bien quién es. Gracias, Luis. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludarles nuevamente, como dice, de forma presencial y poco a poco retomando este tipo de actividades. Eso también para que nos acompañen de manera virtual. Esperamos, pues, en estas 2 horitas que vamos a estar compartiendo con ustedes, hablar un poco sobre las oportunidades de negocio que encuentran los empresarios colombianos de cara al mercado peruano. Y bueno, también vamos a meternos un poquito en el contexto de la Alianza Pacífico, que se ha vuelto también de manera importante para nuestros empresarios. Mi nombre es Luis Alfonso Chala, yo soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Integración Colombo-Peruana. Somos una entidad que lleva ya 25 años de gestión, soportando y apoyando la promoción del comercio y las inversiones de orden binacional. Muchas de las inversiones que llegan a Colombia de Perú pasan por la Cámara, y también varias de las inversiones que Colombia y en este momento Perú también han pasado por la Cámara para acompañamiento de tipo legal, comercial, tributario, laboral, migratorio, etc. Y pues, de manera permanente acompañando a los empresarios en Colombia y en Perú a identificar oportunidades de negocio y poderse sentar con potenciales compradores y aliados estratégicos de nuestros mercados. Hoy nos reúnen las oportunidades comerciales de cara al mercado peruano. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Perú se vuelve interesante para Colombia? Es ahí donde precisamente empezamos a ver que Perú es un aliado estratégico y muy importante para nuestro país. Somos miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Hace 2 años celebramos 50 años del proceso comercial de la CAN. Es el acuerdo comercial más antiguo que tiene nuestro país, hablando de Colombia. Y pues a través del comercio de bienes que hay entre Colombia y Perú, pues surte ese proceso natural de logística y de intercambio. Somos miembros de la Alianza del Pacífico. Perú y Colombia fueron los países que levantaron la mano en su momento, hace 11 años atrás, casi 12, y dijeron, oiga, ¿por qué no conformar la Alianza del Pacífico? Y fue Perú quien lideró el proceso, Colombia se le sumó, y después llegó Chile, llegó México, y hoy por hoy tenemos un acuerdo que está en los ojos del mundo. Ya vamos a ver más adelante un poco de información de la Alianza del Pacífico. Perú es el octavo destino de las exportaciones totales de Colombia. Digamos que quisiéramos estar más arriba,
Para Colombia, los principales socios comerciales, pues ya los conocemos: Estados Unidos, China, España, tenemos por ahí a Holanda, tenemos por ahí otros mercados encima o por arriba de Perú. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, ese intercambio comercial que existe entre nuestros dos países es importante porque el 80% de ese comercio binacional está concentrado en productos, digamos, diferentes a los commodities, diferentes al carbón, diferentes al petróleo. Normalmente cuando uno mira esa balanza exportadora de Colombia con otros países, nos encontramos una participación muy grande de petróleo, de café, de flores, etc. Con Perú pasa todo lo contrario: el 80% de lo que nos exportamos, porque eso es de dólares, está concentrado en productos o servicios de los empresarios que normalmente asisten a este tipo de eventos. Es muy difícil encontrar a un empresario del sector petrolero en un evento de estos. A veces me equivoco y por ahí levantan la mano, yo pertenezco al sector. Pero aquí normalmente tenemos empresarios de textiles, de alimentos, de confecciones, de plásticos, de químicos, de todos esos otros sectores que normalmente no están involucrados o no aparecen en esos primeros renglones de exportación de Colombia. Para el caso de Perú, esos sectores son los que están allí precisamente predominando. Perú es un comprador muy importante para Colombia y también un inversor muy importante para Colombia. En los últimos años hemos venido encontrando cómo los empresarios peruanos cada vez más se interesan en Colombia como destino para sus inversiones. Ya tenemos más de 30 compañías peruanas, todas muy importantes, con inversiones grandes en el país. Seguramente ustedes han visto en otras regiones, no sé si pase por aquí en la región, las carreteras de la región, pero Primax, los grifos de gasolina o las bombas de gasolina, pues Primax es peruano. Empezaron con 700 gasolineras hace 2 años y de ahí se cae dentro del país, haciéndole, digamos, peso muy fuerte a las empresas locales nacionales. Tenemos al Grupo Gloria, tenemos a Camposol, tenemos a Damper, tenemos empresas de químicos, aquí en Medellín está la Restauna, temas de salud. Entonces vemos cómo esas inversiones también robustas e importantes de empresas peruanas en Colombia entran también a ser y a jugar un papel importante, que también son generadoras de empleo en estos países. Empecemos mirando un poco qué es Perú, para entender cómo funciona Perú y cómo está distribuido. Aquí nos encontramos en territorio peruano y hay una particularidad, y es que en esta porción, que es lo que se denomina costa, Perú está dividido en costa, sierra y selva. En la porción que se denomina costa, realmente está sobre la costa del Pacífico, hay una particularidad, y es que está la mitad de la población del Perú. Y solamente es el 11% del territorio. En la costa queda Lima. Perú es un país con 33 millones, 34 millones de habitantes. En Lima tenemos 11, 12 millones de habitantes. Un tercio de la población del país está. Lima es la capital, y Lima es el 80% del comercio del Perú. En Lima se concentran el 95% de las empresas peruanas. Independientemente de que tengan su factoría o su fábrica en otra región, normalmente tienen sus oficinas principales en Lima. Y eso es importante entenderlo, porque Lima o Perú, a diferencia de Colombia, un empresario peruano llega a Colombia y se encuentra con Medellín, se encuentra con Bogotá, se encuentra con Cali, se encuentra con Barranquilla, todos mercados muy importantes y apetecibles. El empresario colombiano se va para Perú y se encuentra con Lima. Luego dice, bueno, ¿para dónde arranco? Entonces se va para Arequipa, que es la segunda ciudad. Pero Lima tiene 11,2 millones de habitantes, Arequipa tiene 1,5 millones de habitantes. Entonces la diferencia entre ciudades es bastante fuerte. Por eso la concentración de los negocios en Lima hace que a veces entrar al mercado no sea tan fácil. Por eso el acompañamiento es importante. Por eso perfilar muy bien el mercado es importante. Entender cómo funciona el mercado, dónde están esas oportunidades, dónde realmente hay comercio que se pueda vender de aquí para allá, es, digamos, un poco el objetivo que estamos buscando el día de hoy. Luego está la sierra, el
40% del territorio, el 36% de la población, y por último, la selva, que es pues, más de la mitad del territorio nacional, con el 12% de la población. ¿Qué nos encontramos en Perú y, digamos, qué le ofrece Perú al mundo? Bueno, el tema minero es muy importante. Perú es un país minero. Nos encontramos petróleo, oro, plata, cobre, gas, todos estos productos. Colombia, por ejemplo, importa cobre. Perú, estamos importando zinc de Perú. Y pues tiene también unas industrias en mecánica, en agro, en química, en construcción, etcétera, también de manera muy importante. Entonces, cuando hablamos de esa complementariedad que existe entre nuestros países, es precisamente comenzar a identificar en estos sectores qué demandan ellos y en esos sectores también cuál es la oferta que tienen para ofrecer al Colombia. Yo les mencionaba hace un momento que Perú es un aliado estratégico para Colombia porque gozamos y tenemos, digamos, una serie de acuerdos en común, pero también Perú tiene una particularidad y es que es un país mayoritariamente integrado con Asia. A diferencia de Colombia, que tenemos acuerdo con Corea del Sur, un acuerdo hace año y medio, un año con Israel, no tenemos más acuerdos con los Estados Unidos. Perú, por el contrario, pues tiene tratados de libre comercio con Singapur, con China, con Corea, con Japón, con Tailandia. El acuerdo, digamos, de la Asociación Transpacífico con la India, con Australia y otros procesos que están actualmente en negociación. ¿Por qué se vuelve importante para Colombia eso? Porque la Alianza del Pacífico lo que busca precisamente fortalecer ese grado de integración con Asia. Nosotros hemos venido generando, no, qué rico, la Alianza Pacífico, lo quiero exportar a Perú, lo quiero exportar a Chile, pero realmente ese no es el objetivo principal que busca la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico surgió, uno, para fortalecer el comercio con los países de Asia-Pacífico, para atraer inversiones de estos países hacia los países que conforman la Alianza del Pacífico. Y obviamente, de manera indirecta, es como se dice, por los laditos, pues se ha visto beneficiado porque desde que empezó el proceso de Alianza Pacífico, los peruanos volvieron a mirar a Colombia más. Los colombianos empezaron a mirar más hacia Perú. Porque así una realidad, ese acuerdo ha generado el parte de los empresarios de todos los países que lo conforman. Pero los vehículos comerciales para hacer negocios entre nosotros, nosotros tenemos un acuerdo con la CAN hace 50 años, a través del cual negociamos con Perú. Tenemos un TLC con México, tenemos un TLC con Chile. Entonces ya los acuerdos comerciales para hacer negocios entre nuestros países existen. ¿Qué ha generado la Alianza Pacífico? Las empresas de servicio. ¿Quiénes están aquí en servicio? Pues, por ejemplo, para ellos, para los empresarios del sector servicios, ha sido importante el proceso de la Alianza Pacífico. Cuando se firmó la Alianza Pacífico, el proceso cumplió 11 años. Se duró 5 años en negociación entre el 2011 y el 2016. Entró en vigor en el 2016. Llevamos 5 años, 6 años de haber entrado en vigor. Pero tan pronto se firmó el proceso de Alianza Pacífico y entró en vigor, por ejemplo, México eliminó el visado para los colombianos. Hoy en día se va a México sin necesidad de visado. Hace 6, 7 años atrás tenemos visado. Eso para nuestros empresarios del sector servicios, pues sin duda facilita. A través del proceso CAN, hoy en día los ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones viajamos con cédula. Yo voy a Perú con cédula, no necesito pasaporte. Los peruanos vienen a Colombia con su DNI, con cédula, no necesitan pasaporte. Entonces, son beneficios que se han generado. A través de la Alianza Pacífico se están negociando procesos, por ejemplo, para las empresas de servicios, para hacer más fácil el comercio de servicios en los países. Eso sí es una falencia que traen los acuerdos tradicionales de Colombia, la CAN, están muy concentrados en ellos. La Alianza Pacífico ha tratado de generar que el comercio de servicios intra-alianza se facilite todavía más.
Aquí está un poco el resumen de cada uno de los países que conforman la Alianza Pacífico, quiénes son sus proveedores. Para el caso de Perú, mencionábamos por allá en la primera diapositiva que Colombia es el octavo proveedor para las importaciones que hace Perú del mundo. En el caso de Colombia, Perú está en 12º, 11º, 13º proveedor. ¿Quiénes están por encima? Bueno, los países con los que tradicionalmente, miren, si ustedes ven, pues para todos Estados Unidos, China o China, Estados Unidos, pues son como los países que predominan en materia comercial. Ahora, ¿por qué es importante este proceso de alianza? Sí, porque es importante también ese aprovechamiento de oportunidades que Colombia y Perú vienen generando. Y ese hermanamiento y ese acercamiento en materia comercial que nuestros países vienen generando. Porque hay varias herramientas, algunas de ellas todavía retos, que debemos cumplir los empresarios de los dos países. Pero aquí, por ejemplo, tenemos algo que en la práctica ya se está generando. La complementación de oferta exportable. Es un mecanismo que le permite a las empresas situarse en uno u otro país, producir desde ese país y aprovechar esa red de acuerdos que ya tenemos en común. Entonces, Perú, al igual que Colombia, pues ha venido creciendo de forma particular en la producción de aguacate. El productor mundial, pues encontramos en México, luego pues, Perú ya está ahí también peleando de manera muy fuerte el liderazgo en América Latina en la producción de aguacate y de exportación. Pero ¿qué pasa? Allí nos encontramos con unos temas climáticos que no permite que Perú pueda todos los meses del año estar proveyendo a sus clientes en el exterior. ¿Qué hicieron los empresarios peruanos? Pues para entonces tenemos empresas como Camposol, como Lamper, adquirieron tierras hacia el carretero, hacia el carretero, que están sembrando aguacate. Todo con fines de exportación nace, pero pues, aprovechando esa red de acuerdos naturales que tenemos en común. Los dos países tenemos acuerdo con los dos países tenemos intereses con los Estados Unidos. Los dos países generamos comercio con esos mercados con los cuales hay, digamos, relación comercial porque tenemos acuerdos comerciales complementarios. Pues en la época en que Perú no puede exportar a España, a Alemania, a Holanda, que son los principales mercados, Estados Unidos, que son los principales mercados para la planta peruana, pues lo hacen desde Colombia. Pues esto es un ejercicio que ya en la realidad se está llevando a cabo. Y muchos empresarios colombianos también se están yendo para Perú para aprovechar esa red de acuerdos que tiene Perú con Asia, que no tiene Colombia. Pues hay varios empresarios de industria, no sé, metalmecánica, por ejemplo, es una de esas industrias que importa de China, que importa textiles de la India, farmacéuticos de la India, etcétera, pero están en Perú, producen en Perú y desde aquí tienen otros mercados. Los empresarios colombianos que están empezando, o que tienen, digamos, sus filiales y sus sucursales instaladas en Perú, para el tema de complementación de oferta exportable. Las alianzas estratégicas de cara a terceros países. Pues Perú es mundialmente conocido por su algodón fino, el algodón orgánico. Entonces, las grandes marcas, Lacoste, todas estas marcas, pues imaginan en Perú. Desde aquí exportan a Colombia, importa de Perú, por ejemplo. Pues van a los San Andresitos, pues todo ese producto que encuentran en marca, mucho de ellos, independientemente que dice, en la etiqueta dice Norteamérica, Estados Unidos, de Perú, porque el algodón se produce en Perú y esas empresas están maquinando. Colombia es fuerte en el tema del tejido plano en denim, en los jeans. En Perú, por ejemplo, los jeans levantacolas son famosísimos. Las boutiques peruanas en San Isidro, en Miraflores, hay unos letreros con letras rojas en estas grandetas que dicen jeans colombianas, fajas. Pues obviamente eso es un papel muy importante dentro de la cultura de consumo y dentro de lo que la mujer peruana también está buscando ver cada vez más linda, más bonita. Ahí entra a complementar muy bien eso.
¿Qué está pasando? Tenemos empresas peruanas, empresas colombianas que producen, arman paquetes y van a dar a mercados como la Unión Europea. Esos son otros ejercicios que en la actualidad se están presentando en esa relación Colombia-Perú. Los encadenamientos productivos, que es uno de los objetivos que busca la Alianza del Pacífico. Mirar cómo un empresario colombiano puede unirse con un empresario peruano, con un empresario chileno, y entre los tres agregar manufactura, insumos, mano de obra, etcétera, sacar un producto que al final se vaya a un tercer país. Esto es algo también. Tenemos a Baterías Segna de Perú, Colombia importa baterías y autopartes de Perú, sobre todo para vehículos tipo buses, vehículos digamos grandes. Estas piezas entran a producción colombiana, vehículos, en el caso de México a los buses, y Colombia y México exportan hacia otros mercados. Por ejemplo, muchas de estas baterías, de estas autopartes entran a producción colombiana y van a dar a destinos como Ecuador, como Chile, como los Estados Unidos y México. En el caso de México van a dar esos buses a los Estados Unidos. Entonces ahí estamos viendo cómo también los sistemas de entrenamientos productivos juegan un papel importante en ese comercio de orden binacional. Ahí hay un reto que es lograr que los acuerdos comerciales vigentes, hablando como bloque Alianza Pacífico, muy buenos días, hablando como bloque Alianza Pacífico, sea reconocido el origen, la acumulación de origen, porque actualmente no lo hay. Un producto que sea fabricado en Chile, Colombia y Perú, con insumos, mano de obra de los tres países, que vaya con destino a los Estados Unidos, no se le reconoce. Como sí pasaba antiguamente, por ejemplo, hace muchos años, nosotros antes de tener el TLC con la Unión Europea, teníamos el con los Estados Unidos teníamos el APTDA, la PDA, y nos reconocían origen. Yo podía tener insumos peruanos, insumos de Ecuador, producir acá y mandar a los Estados Unidos o mandar a la Unión Europea, no reconocían origen. Actualmente, la negociación de esos acuerdos perdió eso. Y eso es algo que se está adelantando en el marco de la Alianza Pacífica. Poder lograr que como bloque económico, Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, no reconozcan origen. En eso estamos, en las diferentes mesas de negociación que se dan de manera permanente entre los gobiernos. ¿Qué importa la Alianza del Pacífico? Bueno, en el caso de México, aquí para que empiecen a detectar oportunidades, México está importando aparatos de telecomunicaciones, circuitos, transformadores, sistemas de cómputo, autopartes, productos de plástico y manufacturas, productos químicos, llantas, productos de papel, farmacéuticos, alimentos, etc. Saltémonos a Colombia. ¿Qué importa Perú? Es lo mismo, computadores, maquinaria de equipo, productos minerales, vehículos y autopartes, manufacturas, productos químicos, residuos sólidos para la extracción de aceites, llantas, confecciones, etc. ¿Qué está importando Chile? Productos muy similares, pero le sumamos el tema de vinos, le sumamos el tema de carnes, cerdo, carne de bovino. Eso como para darnos un poco de cuenta qué importan los países de la Alianza Pacífico y qué como Colombia podríamos llegar a ofrecer a los países de la Alianza del Pacífico. Ahora vamos a entrar a mirar sector por sector dónde están las oportunidades. Porque si cuando a mí me dicen, no, es que hay oportunidad en algunos, desde la semillita hasta pues, metamecánica, que es un tornillo hasta una máquina. Entonces, ¿dónde están realmente las oportunidades de comercio entre los dos países? Entonces, vamos a empezar por el sector alimentos, que sabemos es un sector fuerte aquí en la región. Y estos son, no nos voy a poner a leerlos, pero sí me voy a enfocar en la diapositiva en dónde están las oportunidades de Colombia a Perú. ¿Qué le puede vender Colombia a Perú? En agroalimentos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, comida para animales, todo el tema de concentrados para animales.
Confitería, Colombia es el principal proveedor de confitería para Perú. Principal proveedor de todo lo que Perú compra en confitería al mundo. De todo lo que Perú le compra, gracias, de todo lo que Perú le compra al mundo en confitería, Colombia es el principal proveedor. ¿Por qué? Los que han ido a Lima saben que tenemos dos estaciones. Medio año a oscuras y medio año con sol. Entonces, el medio año donde estamos a oscuras, donde hay humedad, donde no se le ve la cara al mono por ningún lado, ¿qué hace el peruano? Empezar a consumir mucho chocolate, mucho dulce. Entonces, eso aumenta de manera importante el consumo de alimentos en esos meses de marzo a septiembre aproximadamente. Luego en octubre entra el verano, que va hasta febrero, finales de febrero, inicios de marzo, entonces ahí ya cambia un poco el sistema y cambia un poco las costumbres del consumo. El tema de moda, por ejemplo, si hay empresarios de textiles con personas aquí presentes, pues en el invierno los peruanos están muy abrigados, las peruanas andan de jean, andan de chaquetas, de sacos, súper abrigadas. En el verano ya se transforman, pues andan en patitas, en shorts, sandalias, etc. Entonces, como dependiendo de las épocas del año cambian las costumbres, cambia el tipo de consumo. Colombia también es un proveedor importante de pescado, pilates, truchas, salmones. Colombia exporta, el año pasado exportamos cerca de $1,500,000 en truchas. Y aquí es básicamente eso. Es el principal proveedor de ese $1,500,000 que Colombia exporta en truchas, en pilates, truchas. El 90% va de Buda y el otro 10% va de Perú, como Paraná. Carne bovina, tanto en pie como en canal, carne bovina y de cerdo. Aquí tenemos un inconveniente, y es que, bueno, cada vez que hay brotes de actor, pues obviamente las barreras comerciales se cierran, pero actualmente pues, está bien la posibilidad de exportar carne bovina y de cerdo. Derivados lácteos. Perú es muy fuerte en lácteos. Tenemos al Grupo Gloria. El Grupo Gloria es la empresa más importante de lácteos del Perú. Tienen el 95% del mercado. Me gusta decir la palabra local, ¿no? No, prácticamente no es un monopolio. Esa es otra particularidad del mercado peruano. Es que hay empresas monopolio. No lo menciona abiertamente, pero cuando usted le dice que esta empresa tiene el 95% del mercado, eso es una realidad. Sin embargo, también es una empresa que compra mucho. Está concentrada en ciertas líneas de productos y otra línea la destinada para la importación. Entonces, el tema de derivados lácteos, algunos quesos, algunas margarinas, algunos tipos de yogures. Estos tienen algunas frutas todas raras, algunos sabores todos raros. Nosotros aquí también tenemos una fruta nuestra, entonces está empezado. Y gracias a que en día de inversión de ellos, el Grupo Gloria compró aquí en Colombia Agarra, compró Leche Sana y compró a Jugos California. Esas tres empresas son producción del Grupo Gloria. Entonces ha empezado a ver ese mismo. Ya empezamos a ver oferta de yogures del Grupo Gloria, seguramente ustedes los han visto en las grandes superficies, con sabores a lúcuma, sabor a vainilla, otros sabores que aquí no teníamos, y lo mismo está pasando en Perú con ese tipo de productos. Bueno, el tema de flores, jugos y extractos vegetales, azúcares, bueno, Colombia tiene una inversión importante. Azúcar manolita está en Perú, hacia el norte del país, hacia Trujillo, se llaman agroindustriales, produciendo azúcar. El tema de chocolates y preparaciones que contengan cacao, como mencionábamos, confitería, conservas de fruta, salsas, por ejemplo, las salsas para aderezo, para sazonadores, alimentos para animales, bueno, con Santa Fe, aguardiente antioqueño no puede faltar en el Perú, se exporta actualmente hacia el Perú. Más tenemos en la industria cafés especiales. Nosotros importamos desde acá café también. En parte de Colombia, productos de café, pero importamos café. Por ejemplo, Perú produce un café a 35 metros de altura,
Estamos casi orgánicos por naturaleza, estamos casi 4.000 kioscos de chico productor. Traemos ese tipo de café y de aquí para allá también llevamos cafés especiales. Eso es algo de doble vía. Por eso hablábamos que ese comercio que hay en Colombia y Perú es un comercio raro, nos vendemos prácticamente los mismos tipos de productos, solamente que en variedades diferentes. Y es donde hay que encontrar la oportunidad. Por eso yo siempre digo, Perú es un mercado que yo debo ir a. Si no voy a vender de camisetas de algodón, y sin menos, ellos tienen mejorar algodón, son productores importantes de este tipo de productos. Además que tienen PLC con China, entonces importan un montón de cosas con cero aranceles o con aranceles muy bajitos, porque esa es otra particularidad que tiene el mercado peruano. El arancel más alto que paga el peruano es del 6%. Nosotros tenemos que aranceles del 20, 25, del 30, incluso en ciertos tipos de productos. La mayoría es del 10. Sí. Doctor, tengo una pregunta que para muchas personas en esta sala puede ser obvia, pero para las personas que estamos empezando en este tema de importaciones y exportaciones, de pronto nos dificulta un poco. ¿Cómo adquiero clientes en Perú? Ya vamos a hablar de esto. Tranquilo que para allá vamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, por ejemplo, la industria cervecera peruana importa de Colombia este tipo de productos para involucrarla dentro de su proceso. Lo que mencionábamos, derivado lácteo, mantequillas, queso, requesón, agua, etc. Esta presentación ya la tiene la Cámara. En confecciones, levanten la mano los empresas de textiles y confecciones. Listo. Entonces acá ya he venido dando algunos tipsitos. Ellos son fuertes en ese tejido punto. Nosotros somos fuertes en pan. Ellos son fuertes en algodón. Nosotros somos fuertes en fibras sintéticas. Ahí está el mix. Este tipo de productos, allá ya les di el ejemplo. Jean, las fajas colombianas, bueno, tenemos a par de empresas muy reconocidas del sector de fajas colombianas con filiales y con almacenes en Perú para venta directamente al público. Pantalones largos, pantalones cortos, pantalones para ropa para niños, el tema de jeans, vestidos con fibras sintéticas para mujeres o niñas, ropa interior. ¿Hay de ropa interior? Habla conmigo al final porque tengo una demanda de ropa interior. Una demanda comercial, no de pizza. Tengo un cliente. Este tipo de productos, vestidos de baño con prendas inteligentes, ropa con prenda inteligente, que se está haciendo calor, la prenda me refresca, se está haciendo frío, la prenda me sube. Entonces, ese tipo de productos lo demandan muchísimo los peruanos. Pantimedias, vestidos de baño, etcétera, etcétera, etcétera. De allá para acá, por ejemplo, ¿qué importamos? Bueno, Arturo Calle, este tipo de empresas importan el algodón para producir sus tejidos y demás. Pues mira cómo se complementa muy bien esta industria. Industria química. Bueno, este es uno de los principales sectores ahí empresarios de industria química. Este es uno de los sectores que más se benefició de la pandemia. Colombia es un proveedor muy importante para Colombia en este sector durante la pandemia. Entonces tenemos productos, por ejemplo, para la sanitización y limpieza de las plantas de producción, tanto para el uso interno, no sé, las cerveceras, las empresas de bebidas para lavar sus toldos, sus polvas, sus ollas, como por ejemplo para las líneas de producción, el tema de lubricar para las bandas que van andando, que van rodando, ese tipo de productos. Obviamente productos para la limpieza, de uso hospitalario, productos para el sector de la construcción, productos químicos para el sector de la construcción. Autopartes. ¿Qué tipo de autopartes? Autopartes livianas para vehículos utilitarios de los que llamamos familiares. Ese tipo de productos, motopartes. Hay autopartes y motopartes presentes. Les comentan si tienen amigos del sector.
este tipo de productos, partes y motopartes, y exporta Colombia hacia el Perú. Máquinas, herramientas y material eléctrico. Entonces, todo este tipo de productos para el sector de la construcción, hilos, paneles, consolas, armarios para uso en telecomunicaciones, interruptores, timbres, tableros indicadores, etcétera, cables, para el sector de la construcción. Equipos de refrigeración comercial, por ejemplo, este tipo de productos. No lo van a creer ustedes, pero Perú importa al año aproximadamente unos 60.000 equipos de este tipo de productos. Colombia le provee la mitad. En Colombia tenemos empresas como Priorix, que está en el Valle del Cauca, en Zona Franca, o tenemos a Indupol, o tenemos a Industrial, que es de Boston, la mitad de lo que está comprando Perú en equipos de refrigeración comercial se lo compran a Colombia. La otra mitad viene de China, la otra viene de Centroamérica, de México, de Guatemala, donde hay empresas importantes también en este rubro. Engranajes, etc. ¿Qué más tenemos? Plásticos y manufacturas. Tenemos empresarios del sector plástico. Entonces, ¿qué le exporta Colombia a Perú? Formas primarias, en mayor medida, y luego producto ya elaborado. Entonces, artículos para la construcción es algo con una oportunidad gigantesca. Pero al igual que Colombia se encuentra en este momento en un proceso muy importante de proyectos de construcción, tanto privados como de públicos. También estamos en la ampliación de la segunda parte del metro de Lima. Al igual que se está en infraestructura vial de manera muy importante en el Perú. La construcción de hospitales, clínicas, centros comerciales, etcétera. Todo eso demanda artículos para la construcción de plástico. Empaques del sector plástico. Miran mucho a Colombia para este tipo de productos. Tenemos empresarios de publicidad, marketing, publicidad, servicios de publicidad y marketing. Porque a los peruanos todavía les falta muchísimo, digamos, uno va a las grandes superficies peruanas y ven los empaques, predomina mucho el rojo. Los empaques no son muy llamativos, son llamativos por el color, después los mira y cambian las etiquetas colombianas, el marketing colombiano, la publicidad, digamos, esa capacidad creativa que se tiene acá, es muy apetecida allá. ¿Qué tienen los peruanos que aprenden muy rápido? Entonces ellos te compran y al cabo de 2 años pues ya aprendieron bien la labor y empiezan a producir la labor. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente. Redes y sus partes, yo les hablaba hace un rato de que hay grandes proyectos. Bueno, hasta antes de la pandemia había un punto de crecimiento en oficinas. Obviamente, el tema de las oficinas ahora pasó a un segundo plano. Pero el crecimiento y la construcción de centros comerciales en Perú se están construyendo entre 2 y 3 centros comerciales al año. Ustedes iban a Perú 15 años atrás y habían 3, 4 centros comerciales. Ahorita, pues, el crecimiento ha sido importante. Y todo lo que demanda construir un centro comercial y dotar de estas grandes cadenas. Tenemos aquí empresas que prestan el servicio, por ejemplo, para Falabella y crearle toda su infraestructura de exposición, todo lo que lleva por dentro en Falabella. Hay empresas, sé que en Medellín hay un par de empresas muy fuertes que incluso exportan ese tipo de servicios al Perú. Total una sala de cine. Necesitamos sillas, necesitamos un montón de cosas y ahí hay oportunidad para Colombia. En el tema de oficinas sí se ha relegado un poco, porque al igual que en Colombia, pues ya la gente no usa oficinas. Eso sí es una realidad que se está presentando mucho en nuestros mercados. El tema de vidrio en construcción está aquí en Colombia hace muchos años en el tema de las construcciones transparentes, las construcciones limpias, no se ve tanto mucho vidrio.
Pero también en unos 5 años para acá se ha empezado a ver este tipo de construcción en las oficinas, en los corporativos. Entonces, por ejemplo, el vidrio, tenemos un producto muy importante en la plantilla que seguramente ya todos ustedes lo traerán a la relación. Incluso en la industria de refrigeraciones también produce vidrios especiales para la industria de la refrigeración. Materiales de construcción. Placas, baldosas, ladrillos, placas, baldosas. Todo el tema de piletas para lavar, lavavañeras, inodoros, cisternas. Todo este tipo de artículos. Colombia exporta actualmente. Alguien me preguntaba quiénes son los clientes. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros debemos aprovechar estos mercados naturales. ¿Quiénes son los mercados naturales? Bueno, todas estas empresas que ustedes ven acá son peruanas y están en Colombia. Es una manera de empezar a venderle a Perú es cómo me acerco a estas empresas aquí en Colombia para ofrecerles igual, no sea servicio o el producto. Entonces es una recomendación que yo hago. De ahí la cámara, nosotros como cámara podemos acompañarlos hacia el acercamiento a este tipo de entidades o a este tipo de empresas. Entonces, el venderles a estas empresas aquí en Colombia abre la puerta para que sus operaciones en Perú me adquieran y me compren también. ¿Listo? Pues tenemos más de 30 empresas, pero tenemos más de 30 empresas peruanas presentes en Colombia en todos estos sectores. Agroalimento, logística, minería, plástico, petroquímica, gastronomía, salud, financieros, médicos, etc. Estas se me quedan muchas por fuera, pero bueno, digamos a nivel de marcas, estas son las más importantes. Los médicos tenemos, pues, por ejemplo, bueno, Yambal, Belfort, pues son empresas peruanas. A veces la gente no sabe que estas empresas son peruanas. Mucha gente dice Yambal, no sabe que Yambal es lo que es Yambal de un pues esa es otra particularidad de las empresas peruanas. Son muy grandes, muy robustas. Bueno, el grupo Gloria es nuestro Alpino. Alpino es la empresa láctea más grande de Colombia, pero el grupo Gloria es 7 o 8 veces más grande. Son grupos, son muy fuertes, ellos tienen cemento, tienen minería, tienen pues, lácteos, tienen un montón de industrias. AGE es uno de esos casos para los que estudiamos negocios internacionales. El caso de internacionalización del grupo AGE muchas veces lo traen a la elección. Como AGE, una empresa que tiene 38 años, en el pasado, hoy por hoy tiene un 12% de ventas agroalimentarias. Está presente en los 5 continentes. El grupo AGE son los dueños de Vic, Pincola, Citrú, Cielo, Alford, normalmente. Owen Holding, plástico, siempre están en Barranquilla. Hicieron una inversión de $100 millones en Barranquilla. Construyeron una planta en Zona Franca. Desde ahí producen plástico flexible y exportan al mundo. Primas, ya les mencioné, los grifos, las gasolineras. Alicor es como nuestra empresa, un conglomerado de empresas. Con Gloria, bueno, restaurantes, de gastronomía muy fuerte también, particularmente en Bogotá. Está concentrado el 80-90% de los restaurantes peruanos. Camposol, bueno, Camposol es el mayor exportador industrial del Perú. ¿Qué demanda Camposol? Normalmente nosotros les proveemos insumos que ellos utilizan en el lago. Por ejemplo, nosotros hemos proveído, o Colombia les ha proveído las cajas plásticas, festivas plásticas, mallas, tenemos una empresa Bogotá que les exporta mallas para sombra. Se les exporta también, venga a ver qué más recuerdo que les hayamos exportado a ellos. Bueno, dotación para los de textiles y confecciones, el tema de dotaciones industriales. Es todo el tema para sus operarios. Ahí hay una oportunidad interesante para las empresas.
Se me escapó calzado, hay empresas de calzado. No puse calzado, era diapositiva, pero ¿qué tipo de calzado? Obviamente ustedes van a Perú y pues por el TLC que ellos, si aquí estamos inundados de calzado chino, pues es más nada, en Perú contratado y con mucho sabor. Pero Colombia le provee a Perú calzado, en el caso de calzado para caballeros, calzado de alta gama para caballeros, para vestir calzado de alta gama. En el caso de las mujeres, Colombia y Brasil le proveen sandalias. Calzado que me deja ver los deditos, que deja ver los deditos de la mujer, que no tiene, como le llaman a la parte de arriba, la sino que es adquirir bueno, tipo sandalia, partes para calzado, los que van a ese es el tipo de calzado, y calzado de verdad son industrias. Son esos para calzado donde están las oportunidades. Pero Colombia ha identificado estos sectores donde Colombia hace presencia en Perú. Y ese también es un mercado natural. Qué mejor que llegar a empresas colombianas que están presentes en Perú. Ustedes saben que hace un año y medio, 2 años atrás, tenemos a gente de Cosantas con operaciones en Perú y ellos nos llamaban y nos decían que ellos están construyendo centros, las clínicas que tienen en Bogotá, la clínica Colombia, etc. Están en proceso de construcción de 3 centros en este momento. Y ellos nos llamaban y nos decían, queremos proveedores colombianos en ciertos rubros, dotación para clínicas, muebles para la dotación para clínicas, tema de materiales de construcción, ese tipo de productos. Entonces, eso es importante también aprovechar. Aprovechemos esas más de 200 empresas colombianas que hay en este momento en Perú y acerquémonos a ellas para que sean una puerta de entrada al mercado peruano. Y ya muchas lo practican, muchas que dicen, me gusta comprarle a Colombia porque es que también es muy importante que todos lo sepan, el producto y la mano de obra colombiana es muy bien valorada. Realmente les gusta muchísimo a los empresarios peruanos, o les genera confianza el producto colombiano y la mano de obra colombiana. En servicios, para nuestros empresarios de servicios, aquí están las oportunidades, servicios de logística, servicio financiero, obras de ingeniería civil, construcción, tenemos. Ahí, por ejemplo, nosotros llevamos como cámara por lo menos unas 5 o 6 empresas al año en materia en este tipo. En este sector tenemos aquí en Colombia, bueno, tenemos a Modelo, el grupo Cumbra de Perú. Tenemos aquí en Colombia, que incluso las oficinas son aquí en Medellín, Minera San Martín, constructora de Minera San Martín. Ellos están muy abiertos a la generación de alianzas. Hace poco les hicimos una agenda que están buscando aliados colombianos que ya estén en proyectos en Colombia, que ellos puedan entrar con su músculo financiero y su experiencia dentro del sector minero. Ellos son fuertes en minería a tajo abierto, pero en Colombia son muy fuertes en minería subterránea. Entonces, miren cómo hay esa complementariedad. Ellos tienen mucho para enseñar en tajo abierto, pero mucho que aprender en el tema de minería subterránea. En el tema de todo lo que es construcción de obras civiles, de carretera, de infraestructura vial, ahí hay bastantes oportunidades para las empresas colombianas. Bueno, hace unos 6 meses atrás tal vez dictamos de manera virtual una charla de oportunidades únicas exclusivamente para el sector de la construcción y obras de ingeniería civil, para el clúster de construcción de la Cámara de Comercio de Medellín. Importante que hablen con Cristian de las oportunidades que se dieron en ese momento. Servicios de software. Industrias como la minera, industrias como el sector salud, demandan bastante software. Desarrollo de software especializado, muy hechos a la medida para este tipo de industrias. Digamos que el software que yo te hago la página, no, ese tipo de porque ellos lo hacen aquí de manera directa. Pero si el software especializado para este tipo de industria, la industria de la salud, el sector salud, el sector minero, el sector de la construcción, demandan muchísimo desarrollo para ellos,
digamos, uso específico del sector. Consultoría empresarial, tenemos varias empresas colombianas, profesionales colombianos contratados en empresas peruanas para llevar procesos de consultoría, gastronomía, TICs, etc. Y algunos de los sectores donde hoy hay oportunidades para el tema de entrar y mirar en todos estos sectores qué proyectos hay actualmente en Perú y en donde las empresas de servicios, por ejemplo, bueno, también proveedoras de bienes, pueden participar. Pues hay una página que se llama Proinversión, para que tomen nota. Busquen en Google Proinversión Perú. Y cuando entren a Proinversión, a mano izquierda en el menú, van a encontrar una pestañita que habla de los proyectos actuales que hay en ejecución en Perú. Ahí pueden ustedes mirar cuáles ya fueron contratados y adjudicados, cuáles están en proceso de adjudicación, cuáles mirar en qué proceso y en qué etapa están. Incluso pueden mirar si ya fueron adjudicados, quién se lo ganó. Porque se lo ganó X empresa, pues yo puedo acercarme a esa empresa y convertirme en un subcontratista, en un proveedor de bienes y de servicios. Entonces eso es importante para que por favor entremos en todos estos sectores. Esto hablamos de la página de Proinversión, lo que pasa es que hay un montón, o sea, fácilmente si fuéramos uno por uno son más de 100 proyectos que hay abiertos en este momento en temas de contratación pública y privada en el Perú. Ahí los podemos apoyar y la doctora Paola Pinero que ya va a ingresar a conversar con ustedes un poco del tema marco legal y tributario. Los podrá acompañar también en brindar más detalle más adelante. ¿Cómo podemos, por ejemplo, contratar con el Estado peruano? Eso no es un tema que vamos a ver hoy, pero más adelante yo desde Colombia puedo contratar con el Estado peruano. ¿Sí? Sí, yo hago el proceso, me registro como proveedor desde acá, aunque la recomendación es estar allá o tener un aliado allá. Y ya vamos a hablar un poco del tema de cultura de negocios para tener en cuenta. Bueno, ProColombia a través de las macroruedas de negocio en el año 2015, en la macrorueda de negocios Alianza Pacífico, ahí empezamos a hablar de las cadenas agregadas de valor, que hablábamos hace unos minutos atrás. Y se identificaron estos sectores en los cuales ProColombia menciona que hay oportunidades en el marco de la Alianza Pacífico para trabajar el tema de cadenas agregadas de valor. Autopartes, productos químicos, maquinaria, sector eléctrico, electrónico, cosméticos, ingredientes naturales, insumos y partes para calzado. En el tema de cosméticos, no lo traje a relación, pero en temas de cosméticos, empaques, envases y empaques para el sector cosmético. Demandan muchísimo. Insumos para ser utilizados en el sector cosmético. Entonces, ellos compran muchísimo insumo de Colombia que involucran en sus procesos productivos para la elaboración y fabricación de sus productos cosméticos. Afortunadamente, Colombia y Perú tenemos una riqueza natural bastante importante en materia de cierto tipo de plantas, cierto tipo de, digamos, de productos, que hoy están siendo de manera constante trabajados por los dos países y nos intercambiamos este tipo de insumos para nuestra industria. Y no son jabones industriales como enzimáticos o... Eso no lo mencioné cuando hablábamos de industria química, pero jabones para uso industrial, pero también jabones para uso del pescador, el tema de champús, el tema de jabón líquido. Pero lo demandan como producto terminado o como los consumos. Como producto terminado. Y normalmente lo demandan las grandes superficies con sus propias marcas. Porque ahí hay un actor muy importante que es Alipor. Alipor ha venido comprando todas esas industrias productoras de jabones. Prácticamente hoy en día Alipor tiene el 80% del mercado de la industria de jabones en el Perú. Pero ellos también importan. Entonces, en Maquila, yo tengo una afiliada que le maquila a Perú.
con las marcas de los supermercados peruanos, Metro, Jumbo, Walmart, este tipo de grandes cadenas maquilan, les contratan maquila con la marca de Imagínate con ser maquila de la. Entonces, cada uno, por ejemplo, hay que hacer el contacto primero, por ejemplo, con Jumbo aquí en Colombia para poder. No, son operaciones completamente. Ahí sí toca con una operación peruana. Directamente. Tema de cultura de negocios, ya para terminar, esta es una diapositiva. ¿Qué debemos tener en cuenta tanto para hacer negocio con el empresario peruano como pues para hacer negocio con los empresarios de la Alianza Pacífico? Nos parecemos mucho a la hora de hacer negocios. El negociador de la Alianza Pacífico y particularmente el empresario peruano son empresarios. El empresario peruano hace negocios con amigos, partamos de ahí. Al empresario peruano hay que generarle confianza, hay que enamorarlo, hay que trabajar. Es un empresario que en primera instancia es un empresario desconfiado, es un empresario que no le gusta que experimenten. El empresario peruano, pues, una pregunta que siempre se le van a hacer: ¿usted a quién le vende carro? Entonces eso es clave, saber cómo responder. El tema de alianzas estratégicas es una manera de estar centrado en la generación de alianzas. Las empresas de servicios, yo les recomiendo buscar una alianza o tener presencia en el mercado, traer una filial o de una sucursal. La recomendación que le damos a las empresas de servicios. El peruano dice: usted vino a experimentar con mi confianza. Obviamente, usted quiere experimentar conmigo. Entonces, son empresarios que hay que ganárselos poco a poco. El empresario peruano normalmente el saludo inicial cuando nos conocemos por primera vez pues es un saludo distante, un saludo de mano. Pero cuando tú logras que ese empresario peruano te ve, se te acerca y te abraza y te da dos palmaditas en la espalda, ahí se empieza a me volví amigo. Sí, esa parte es, pues deja acordar. Sí, sí, entonces, pero nosotros aquí en Colombia somos como más rápidos, más, ¿sabes? Porque algo que tiene los empresarios peruanos o la cultura, es que en Perú nos encontramos un montón de culturas dentro de los mismos peruanos, que son pluriculturales. Pasada la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los pocos países que le abrió las puertas a los japoneses, a los alemanes, todos se venían huyendo de la guerra. Perú, Argentina, Colombia cerró sus puertas, pero Perú y Argentina sí, bueno, ustedes van muy bien, encuentran ese tipo de peruanos japoneses, peruanos europeos, peruano chino, la colonia china es la colonia más grande. Los países pero hay una fuerte asiática, tanto de Japón como de China, en la cultura, en la forma de hacer negocios, en la gastronomía, etc. Ustedes van a una empresa peruana y se entrevista, por ejemplo, el grupo AGE. Tengo la oportunidad de conocer, digamos, sus directivas. Los dueños, la familia Ñani, pues, es muy peruana, pero los cargos directivos, digamos, tienen cargos, llegaron a tener en algún momento que el segundo al mando era un colombiano. Entonces eso es importante también verlo. También les menciono que los peruanos ven muy bien al empresario colombiano o al profesional colombiano. Realmente lo valoran y lo ven muy bien. Prefieren negociar entre amigos, ya mencionamos. Se basan sobre la base de la confianza. ¿Por qué? Porque ellos tienen una fuerte influencia hacia los chinos, hacia los japoneses. Ustedes saben que esos son personas que normalmente hay que romper y generar esa base de confianza. Son polifuncionales, están en 1000 cosas al mismo tiempo. Prefieren negociar en ambientes neutrales, a ellos les encanta negociar, porque ellos son muy orgullosos de sus lugares, y son muy de lo que son, de su cultura. Entonces, a la hora de estar en una reunión con ellos, temas para ustedes con los pulpos, que están para repechaje, pues todavía más. Hay bastante rivalidad entre Perú y Colombia,
Es un tema muy interesante cuando se da, es un tema chévere para hablar con ellos. Lo toman muy bien. Todos, tanto hombres como mujeres. Les gusta mucho su vaso, y eso es orgulloso de ellos. Ustedes van y lo primero que te van a preguntar es si ya comiste tal cosa, si ya fuiste a tal lado, si ya conociste Machu Picchu. Entonces, son temas importantes que podemos abordar con ellos a la hora de querer romper ese hielo. Son emocionales en sus procesos de negociación, dependiendo del tipo de peruano que yo tenga al frente. Pues debo también mirar cómo lo abordo, cómo lo trabajo de alguna manera. Eso es muy importante. Y sobre todo, saber quiénes son los tomadores de decisión, porque llega un momento en que las negociaciones se estancan. Entonces, cuando son ventas de tipo técnico, no sé si aquí tenemos empresas donde su venta es muy técnica, y yo necesito obviamente que mi contraparte allí sea ese técnico, pero ese técnico obviamente llega hasta un momento. Yo debo saltarme, debo pasar de él, porque de lo contrario pues me quedo en el centro. Volvamos al ejemplo de equipos de refrigeración. ¿Quiénes son los claves en la venta de equipos de refrigeración en Perú? Pues, técnico, no sé, técnico de Arca Continental o del grupo Linde, el técnico de Coca-Cola. Pues el primero que sale es a mirar la nevera, la revisa por debajo, le mira el compresor, le mira todo para saber si... Y él es el que prueba el producto en el mercado, lo manda a la calle, lo mandan a donde más sol hace en Perú, lo dejan a la intemperie para saber que ese equipo funciona. El otro interlocutor es marketing, porque es que el equipo de refrigeración vende. Ustedes ven que el equipo de refrigeración tiene unas calcomanías a los lados, que vende publicidad. Entonces, marketing necesita mirar los tamaños para saber cuántas botellas metes, si botellas de este tamaño, si le caben 50, si le caben 100, si es un refrigerador de 2 puertas, de una puerta. Pues todo eso, los segundos son la gente de marketing. El tercero es procurement. Porque es que le compras 15.000, 20.000 equipos al año. Multipliquen por 1,5 millones promedio de equipos de refrigeración. Eso es mucha plata. Varios millones de dólares en los costos de refrigeración. Pues él entra a incluir, pero normalmente el que toma las decisiones de este tipo de inversiones, pues está hasta arriba. Pero debo pasar por todos ellos, porque todos ellos le dicen al de arriba sí. El equipo cumple desde lo funcional, desde lo robusto, desde la tecnología. Los de marketing hablan desde sí, que cabe la cantidad de productos que necesitamos, se puede brandear, lo puedo publicitar acá, el control electrónico acá. Y el otro dice, los precios son buenos, son competitivos. Entonces, mire toda la gente que hay detrás para que al final me compren el refrigerador. Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque a veces nos quedamos ahí y las negociaciones no van. Normalmente las negociaciones con los peruanos suelen ser un poco largas porque a veces nos estancamos ahí. Entonces, siempre tengamos muy en cuenta quiénes son esas personas clave al interior de mi empresa, digamos, de lo que yo hago, quiénes me tengo que sentar para que esa interlocución sea lo más ágil posible. Bueno, Perú, hay que ya la doctora Paula, bueno, creo que no lo menciona, pero Perú se encuentra en el ranking de los países con más vacaciones en el mundo. Los peruanos, a excepción de algunos sectores, la mayoría de sectores tienen 30 días de vacaciones. Entonces también debo saber en qué época se da Perú. Por ejemplo, en fiestas patrias. Se celebran fiestas patrias 28 y 29 de julio. Normalmente se toman toda la semana. Semana Santa, se toman toda la semana. Y además eso se toman, ellos no toman los 30 días de una vez, sino se toman una semana ahorita, en fiestas patrias otra semana. En verano, que empieza de octubre para arriba, entonces empiezan a tomarse. Pues, ¿en qué momento sí? Pues la. Y ahorita, con el tema de la pandemia, Perú va tal vez unos 6, 8 meses atrás de Colombia. Allá apenas en marzo, que acaba de pasar, empezaron las universidades, la presencialidad. Nosotros estamos en presencialidad en el académico del año pasado, desde el segundo semestre. Muchas empresas ya se acostumbraron a la virtualidad. Entonces, por favor, los que vayan a ir de manera presencial a Perú, asegúrense y asegúrense que aunque les den la cita, aunque les hayan dicho sí, lo espero mañana a las 5 de la tarde en mi oficina,
Porque nos ha pasado mucho empresario que llega habiendo confirmado, llega y la persona no está. Y le dicen, no, pero te atiendo virtuales para que voy a pedir la servicio de color. Entonces, hay que, todavía hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Mi recomendación, desde la Cámara, yo, por ejemplo, desde la Cámara estamos organizando eventos presenciales del segundo semestre para ver. Todavía no estoy llevando de manera presencial en estos momentos, porque ya me pasó. Lo mandé a 3 años y de las 7, 8 juntas que tenían, 3 o 4 llegaron las reformas de la agricultura que la tenía virtual. Entonces, eso se puede volver un problema en estos momentos. No solamente en Perú, esto está pasando en varios mercados. El tema de un aliado comercial, claro, tanto en bienes como en servicios, pero particularmente en servicios. Las empresas de servicios busquemos un aliado local, alguien que complemente lo que yo hago, que llegue a esos clientes a los que yo quiero llegar, que no sea competencia, que podamos generar una sinergia. A ver, yo te ayudo aquí en Colombia y tú me ayudas allá en Perú. Debemos estar abiertos a esa doble vía con los empresarios peruanos. Y en los temas de bienes, pues bueno, si estamos hablando de buscar un distribuidor, un comercializador, porque no voy directamente al consumidor final, sino necesito ese intermediario, saber muy bien, digamos, elegir muy bien a ese distribuidor, pilas con los temas de ¿cómo se llama?, de exclusividad. Pues, porque si yo me caso mal, pues ustedes ya saben cuando no se casa mal. Eso por la ventaja. Entonces, hay que saber muy bien y ahí nosotros brindamos ese acompañamiento, saber quién es ese potencial aliado de ustedes, mirar qué tentáculos tiene, porque a veces, pues, Perú tampoco, yo les hablaba que el 70-80% de los negocios se generan en Lima, pero obviamente en las otras regiones del país, Arequipa, Chiclayo, Cusquillo, que son las 3 ciudades, digamos, después de Lima en importancia, hay también mucha oportunidad, sobre todo porque no se está atomizando el mercado. Hoy en día Lima está atomizada, porque todo el mundo llega a Colombia, llega a Chile, llega a España, llega a Estados, todo el mundo llega a Lima, todo el mundo llega a Lima. Entonces, intentar salir hacia otras regiones del país es importante. Pues, si yo tengo un distribuidor, un comercializador, debo asegurarme, por ejemplo, que tenga la posibilidad de llegar a esas otras regiones. Señor. Pensando precisamente en la comisión de que estabas hablando como la descripción geográfica de la país. ¿Cómo está el tema de la para que mira desde la construcción? Perú tiene una ventaja, es que pues tiene el puerto ahí. Mucho de lo que se produce en las grandes fábricas están en Lima o cerca de Lima. Obviamente aquellas que están en la sierra o alguna empresa que está por ahí hacia la selva, pues tienen los mismos problemas de infraestructura o peores que los nuestros. Pero la gran ventaja es que la mayoría de grandes industrias están en Lima o a sus alrededores. Entonces, por ejemplo, ellos son mucho más competitivos para exportar. Mientras un contenedor, no sé en cuánto esté la cifra, ahí me van a perdonar, pero antes de pandemia llevar un contenedor de Bogotá a Buenaventura estaba en cuánto, $1,000 aproximadamente. A los peruanos les cuesta como $400 el puerto de los. Entonces, en logística son muy competitivos para aquellas industrias que están ahí. Pero para los que, por ejemplo, para llegar al equipo, para llegar a Iquitos, por ejemplo, que están en la zona selvática, es muy difícil. Pero llegas por terrestre, y esa es otra gran ventaja que tienes, porque ¿qué te vas a ir hasta Lima? Obviamente es con mercancía lo fermina. Además, nosotros tenemos un acuerdo, además de la CAN y de la Alianza Pacífico, hay un acuerdo fronterizo de comercio entre Colombia y Perú, precisamente para llegar a esas regiones. ¿Alguien más? Para darle paso a la doctora Paola. Una pregunta, sin entrar en temas políticos, porque nosotros, digamos, desde el año pasado nos hemos tratado de expandir y, digamos, el país más cerca, o los países más cerca que nos tienen es Chile, por un lado, y Perú por el otro. Contratamos o hicimos acercamientos con una empresa de afuera que se dedica a esos temas de expansión y lo primero que nos dijeron fue quite a Perú del radar por el momento, ¿cierto? Por coyunturas políticas. Sin entrar, como te digo, en hablar de política, eso en temas económicos está impactando o no está impactando. Sí fue.
Eso como cámara lo vivimos. Nosotros como cámara nos pegó la pandemia y luego nos pegó lo político. Indudablemente es una realidad. El año pasado, cuando se dieron las elecciones, pues el empresario peruano, y eso no lo hablé en la cultura de negocio, pero el empresario peruano es un empresario también muy nervioso. Pues si el viento va soplando para allá, se acostumbra a que el viento va, pues en un momento a otro el viento cambia, es un empresario que se va a parar. Es un empresario que frena todo, frena contrataciones, frena negociaciones, todo mientras sabe qué va a pasar. El contexto político le dio muy duro. Pues esas épocas, las elecciones fueron en julio, ¿sí? Julio. Ese segundo semestre fue mortal, porque los empresarios no querían recibir, estaban muy pocos, estaban como a la expectativa. ¿Qué estamos viendo ahorita en el hoy? Esa pregunta me la hacían hace un ratito aquí afuera. En el hoy estamos viendo empresarios que ya están otra vez evolucionando hacia el comercio, ya el tema comercial se está reactivando de manera importante, están saliendo, porque pues al igual que aquí a veces uno se acostumbra a su mercado y como que no sale, ya los empresarios están viendo las opciones de salir también, por eso están llegando bastante a Colombia los empresarios peruanos, a mirar cómo pueden trabajar también desde acá. Pero en este momento, pues ese contexto, digamos, se puede decir que hay ciertas industrias, como el tema minero, que obviamente por el discurso que se ha dicho allí, pues es un sector que todavía está un poco retraído, sin embargo ya se está empezando a reactivar. A mí, ¿qué me lo dice? A la Cámara, ¿cuál es nuestro indicador? Las agendas. Nosotros manejamos un promedio de unas 15 agendas de manera mensual para empresas colombianas en Perú. Cuando las agendas fluyen, es decir, cuando solicitar las reuniones se hace entre comillas sencillo, y nos las dan muy rápido, ese es un indicador de que el empresario peruano está muy abierto. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Digamos que las agendas han fluido. El año pasado llegamos a tener una agenda hasta 3 meses para hacer una agenda porque los empresarios no nos daban las citas, o no la daban y no la cancelaban. Entonces, eso pasaba el año pasado. Pero en este momento, se puede decir que ese proceso está... Ahora ellos lo están viendo hacia acá. También, eso es otra realidad. Hay mucho empresario que está frenando inversiones hacia Colombia, y eso no solamente está pasando con Perú, sino con otros mercados, pues por el contexto político que estamos viviendo en este momento. Pues habrá que esperar también esa parte. ¿Ellos no nos ha afectado la parte política por mi presidente? ¿No? Sí, claro, pero ellos se adaptan. Lo que pasa es que sí, y lo que pasa es que en Perú, pues la otra palabra no me dejará mentir, a diferencia de Colombia, Perú quita presidentes. Yo sinceramente creo Luis Chala, no sé. Luis Chala, no Cámara Colombo-Peruana. Yo como Luis Chala, yo no, este presidente no creo que termine. Sinceramente no creo que llegue, no termine su proceso. Entonces, pues obviamente eso afecta el tema, pero digamos, ¿qué ha sido lo positivo? Nosotros tuvimos en enero el encuentro de presidentes en Villahermosa, en Colombia, y la cumbre de Alianza Pacífico, y la ventaja es que el discurso del gobierno peruano hacia lo comercial ha sido muy positivo. El tema de Alianza Pacífico, el presidente insistió en seguir esos procesos comerciales y seguir trabajando de manera no como pasó en México, pues López Obrador ya acabó con ProMéxico. Hoy en día México no tiene oficina comercial de promoción comercial, ProMéxico escuchaba. No, al contrario, Perú hace una labor importantísima en promoción comercial y atracción de inversiones. Y esa parte, digamos, es muy positiva, que el discurso hacia lo comercial esté, digamos, en un buen momento. En Perú hay centros comerciales como tipo San Andresito. Sí hay, digamos, hay en ciertas zonas del Perú, no sé, por ejemplo, Gamarra, un San Andresito, pero no sé, es como una zona libre de Colombia, pero no solo textiles y confección. Allá está toda la cadena de textil y confección. Desde el insumo, desde las telas, desde la maquila, desde todo. Allá encontramos toda la cadena. Y así hay en diferentes sectores, digamos, en ciertos sectores productivos se encuentran ese tipo de conglomerados específicos. Tenemos pregunta virtual. Sí, por acá para ir finalizando tenemos una preguntita que Samuel nos va a leer.
Listo, Luis. Mira, el señor César Berrío nos dice, quisiera saber si Perú solicita venta y mano de obra en la parte técnica en la instalación de redes de datos, cámaras de seguridad, redes de datos, cámaras de seguridad y soporte en computadores. Sí, sí. En las diapositivas, cuando veíamos el sector servicios, uno de esos sectores es precisamente el que tiene que ver con tecnologías de la información, telecomunicaciones. Ahí hay una muy buena, hay en este momento muy buena participación. El sector energético, por ejemplo, eléctrico y energético, la mitad de la energía que consume el Perú es producida por empresas colombianas. Tenemos ahí, hay un buen número de empresas colombianas en el rubro, y estas empresas, por ejemplo, demandan muchísimo este tipo de servicios que van muy ligados y van muy conexos. Entonces sí hay un potencial. Obviamente en temas de construcción y demás, toda esa parte de cableado estructural, veíamos en metalmecánica los armarios, esas consolas que utilizan pues, los profesionales en telecomunicaciones y demás, hay potencial. Listo, pero una pregunta. En términos de marketing digital, ya que ellos tienen procesos de idiosincrasia para arraigada y demás, ¿qué tan abiertos son ellos para recibir ese tipo de servicios de estrategia de marketing digital que van desde acá? O ahí si el aliado ya es fundamental. Es importante el aliado, es importante, pero son muy receptivos. ¿Qué compra Perú de Colombia? Ese tipo, porque digamos que nosotros vamos un paso adelante. Así como ellos nos llevan en la industria 20 años, además, ellos en ese tipo de servicios voltean mucho mirar hacia Colombia y son muy receptivos. Obviamente, en ciertos sectores les cuesta un poco ceder, porque toda la vida se han visto así, pero poco a poco se han ido inmersos. Por ejemplo, el tema de los carritos de compra en las páginas web, eso es nuevo en Perú. O sea, nuevo es de 7, 8 años, pero nosotros tenemos carritos de compra de más de 15 años en nuestras páginas. En Perú es el de 7 años. Inclusive, usted entra todavía algunas marcas y no tienen carrito de compra. Entonces, miren todo ese potencial que hay de desarrollo con ellos. Y su proveedor natural en ese tipo de servicios es Colombia. En temas de diseño y moda, ellos vienen mucho a Medellín aquí a las ferias de diseño y moda, a mirar servicio, no tanto productos, sino servicios, tema de diseño y demás. Le compran muchísimo a Colombia. Lo que viene ahora es tema de diseño gráfico también. Le compran muchísimo a Colombia. ¿Alguna otra pregunta? Aquí para finalizar podemos leer acá Listo. una de las preguntas. Mira, dice, ¿cómo es el panorama para el mercado de nutrición deportiva especializada? Pues si nos devolvemos al slide de alimentos, una de las oportunidades son suplementos alimenticios. Eso entra dentro del tema de suplementos alimenticios. Tendríamos que indagar un poco más porque hay algunas, no sé, hay una marca local que se llama, bueno, esos que le hacen competencia al Herbalife y demás. Se me olvida el nombre. Es más como el tema, yo pienso que es más como el tema de alimentos funcionales. Sí, alimentos funcionales, ellos son productores, ellos tienen allí una empresa que produce ese tipo de alimentos funcionales. También productos para el sector, digamos, o para deportistas. Pero podríamos mirarlo, que el empresario, porque él está viendo la diapositiva que estamos en nuestros datos y nos escribe para poder ampliarle un poquito más. Perfecto. ¿Listo? Doctora Paola, muchísimas gracias. Gracias. Ya te van. Buenos días a todos. Bien. Nosotros, dentro del marco de la negociación internacional y a través de Colperú, llegamos a entidades binacionales, público-privadas, para poder dar las pautas generales, como ya lo ha establecido Luis Alfonso, comerciales y ahora por mi parte legales, para que puedan regularizar o formalizar, como así lo quieran, un potencial vehículo societario o negocio dentro del país del Perú.
El Perú, como ya les había establecido Luis Alfonso, es un país de mercado, con capital abierto y, bueno, protege mucho al inversionista extranjero cuando regula ciertas negociaciones público-privadas, exclusivamente también con el Estado peruano. Para ello hay ciertas condiciones. Y para el resto, como empresas naturales o como personas naturales jurídicas que requieran realizar alguna negociación binacional o que de por sí ya tengan algún contacto con el Perú respecto a operaciones comerciales muy aisladas o esporádicas o 2 veces por año, etcétera, puedan saber qué beneficios o qué desventajas tiene efectivamente cuando uno ya tiene potenciales clientes y cuando ya obtiene renta de fuente peruana. Renta nos referimos a ganancia de fuente peruana. Entonces, dentro del marco legal, lo que vamos a ver primeramente es justamente aquellos que están comprendidos como inversionistas extranjeros que acceden a convenios de una estabilidad jurídica. Para ellos hay unas condiciones. Son aquellos inversionistas grandes que realmente realizan convenios con el Estado y el Estado peruano los protege, les da una estabilidad jurídica, protege su capital y realmente es decir que no lo beneficia arduamente respecto a la inversión que ha realizado. Para esto sí se exige un mínimo de capital. Por ejemplo, en el Perú, equivalente a unos 35 millones de soles, como 10 millones de dólares, como mínimo, para quien quiera establecer convenios y que normalmente van con el sector petrolero, con el sector minero o con el sector agrícola. Entonces, el Perú tiene ciertos convenios en diferentes sectores grandes, agroindustria, etcétera, para poder proteger dichos capitales. Es para aquellos que quieran establecer estos convenios. Para todos los demás, y disculpe que esto se escapó del slide, pero para el resto, que son personas naturales con negocios o personas jurídicas que quieran establecer un negocio con potenciales con clientes peruanos o proveedores peruanos, entonces para ellos existe el marco regulatorio que debe de adecuarse a la Ley General de Sociedades, que es la ley general que rige todo estamento societario en el Perú. En el Perú, a diferencia de Colombia, sí, para establecer una sociedad tienen que ser 2 o más personas. No existe la sociedad anónima simplificada, porque para ello existe una regulación especial, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, cuando una persona natural desea tener un RUT especial, que allá es el registro único de contribuyente, y entonces para ellos es una implementación especial. Pero para el resto, que son 2 o más, siempre es una sociedad de 2 o más. Ya vamos a ver adelante cuáles son y cuáles son las que conviene y qué ventajas y desventajas tienen poder establecer cualquiera de estos tipos de sociedades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta al momento de tomar la decisión de poder establecerse como una empresa o establecer una sucursal o filial en el Perú? Debe tomar en cuenta que hay ciertas pautas, pero que son 3 cosas importantes. La inscripción a los registros públicos es aquella que le da validez, como aquí la Cámara de Comercio para los empresarios, para las personas jurídicas. Allá sí es un poco más protocolar, por cuanto sí pasa ciertos filtros, primero por ante notaría y luego del tamiz de la notaría pasa a registros públicos, que es la entidad que se encarga, digamos, de hacer primero la evaluación del título que uno presenta para que pueda tener personería jurídica. Entonces, para que pueda tener la empresa como tal un registro, una partida literal y que ya pueda operar. Lo siguiente es tener un domicilio fiscal y legal para poder operar en el Perú. Y tercero, nombrar un representante legal, sea
nacional o extranjero, y eso ya depende básicamente de cómo vayan a manejar la empresa. Yo les voy a dar las pautas y, digamos, por la expertise o la experiencia de llevar empresas colombianas al Perú y hacer un poco menos tramitoso el tema, hay ciertas cosas que nos podemos ahorrar sin necesidad de hacer tanto protocolo o tanto trámite respecto de cada uno de los socios o de las personas que vayamos a encomendar la misión que aperture la empresa allá. Entonces, vamos con las formas societarias. Aquí existen 4 formas societarias. Vamos a ver la primera, que es la sociedad anónima. Bueno, aquí les he puesto una desventaja, porque normalmente la sociedad anónima es aquella que agremia a más de 20 accionistas, de 20 socios. Es una sociedad abierta y la ventaja es que puede estar abierta para los grandes inversionistas y puede cotizar en el mercado de valores, es fácilmente, digamos, pueden ofrecerla a inversionistas extranjeros, público-privados, no es cerrada. Y la desventaja sería que en este caso está sujeta a doble imposición. Los ingresos netos de la empresa y los dividendos de los accionistas a los impuestos. Es decir, que los accionistas tributan como persona natural a la vez y también respecto de sus ingresos como accionistas y a la vez la empresa como tal también tributa por sus ingresos netos. Entonces, en este caso, la sociedad anónima sí exige cierto número de accionistas, como les dije, que es de 20 o más. Y también lo bueno es que sí puede capitalizar sus créditos, puede aumentar capital por capitalización de cuentas, etcétera. Y sí está llana a participar en licitaciones con el Estado, etcétera. Esta empresa puede tener socios no domiciliados o personas extranjeras, pero eso sí está establecido, regulado respecto a la calidad migratoria de los accionistas, que ya también se las voy a mencionar al finalizar este slide. La sociedad anónima cerrada, la gran desventaja, que como esta sí solo puede tener como tope 20 accionistas no más, la ventaja es que sí es de control más, digamos que puede uno controlar mejor así la empresa y puede uno formar empresas familiares, etcétera. Y la sociedad anónima cerrada, la gran desventaja es que no son libremente transferibles en el mercado de valores. Es una sociedad cerrada y que sí, efectivamente, cada uno de los accionistas no, digamos, corresponde ciertos, depende de la inversión o el capital que vaya a aportar, y sí también tiene Junta General de Accionistas, como acaba una SAS, y también el directorio, y bueno, todas las formalidades que para poder inscribirla también pasan por el tamiz notarial, que toda empresa pasa en el. La comercial de responsabilidad limitada, la gran desventaja es que los socios no tienen juntas directivas, sino reuniones de socios, pero la gran ventaja es que responden hasta la cuota de su aporte o hasta el aporte de capital que haya establecido cada uno de los socios. En este caso, también les voy a hablar de la sucursal, que es lo más importante que hemos venido a tocar en este tema, en estos aspectos legales, que es la casa matriz, por ejemplo, es totalmente responsable de la sucursal extranjera. ¿Qué pasa para poder tomar la decisión de aperturar una nueva empresa o de enviar una sucursal o una filial a Perú? En el Perú, efectivamente, todas las empresas tributan como una domiciliada, sea una sucursal extranjera o sea una empresa nacional constituida con socios y capital extranjero. No hay discriminación en eso, todos pagan impuestos y bueno, depende también de la generación de la fuente. Es ahí donde se les aconseja a la mayoría de empresarios que tomen la decisión de ver de acuerdo al movimiento de sus operaciones comerciales. ¿Qué quiere decir? Si yo ya tengo
operaciones habituales, ¿no?, durante el año con con clientes o proveedores extranjeros o en el Perú, es lo más probable que le convenga constituir una nueva empresa allí o enviar una sucursal o una filial para Perú. La diferencia entre ambas es que como la sucursal arrastra la responsabilidad de la casa matriz arrastra la responsabilidad, también así arrastra toda la experiencia para poder participar en licitaciones con el Estado. Es decir, si yo llevo un producto o vendo un servicio y tengo expertise y tengo años de certificación como proveedor en el Estado colombiano, también puedo esa experiencia o esa hoja de vida que ya les piden para poder licitar dentro de mi sucursal, me sirve para poder acreditar los años de experiencia que tengo como persona jurídica, como contratador con el Estado o como posible cliente del Estado, proveedor de servicios o de productos. Entonces, eso es importante también deducirlo, pero también que la sucursal es una empresa que no necesita que los accionistas hagan un desembolso adicional para poder constituir la empresa. Este capital saldrá de la empresa matriz, es decir, en este caso saldría de la empresa colombiana. Nosotros hace poco, ayer he llegado justamente de Lima, porque una empresa constituida aquí como comercializadora de insumos químicos para reactivos y estudios para establecer cuantificación de cáncer, estudios para fertilización in vitro, de laboratorios, se fue a Perú, básicamente porque en el Perú no había apertura de mercado a ciertos insumos y reactivos químicos que eran demasiado costosos. Sin embargo, a través de la empresa colombiana son más fáciles o más factibles adquirirlos que adquirirlos del extranjero en el camino. Entonces, la empresa colombiana detectó esa falencia en la comercialización de ciertos productos que no llegaban o que cierto sector o ciertos estratos lo requerían para hacer estudios médicos muy especializados y pudieron llegar. Efectivamente, tomaron la opción de la sucursal sabiendo que podían destinar cierto capital para que hagan sus operaciones, pero que la gestión la iba a manejar desde la casa matriz. Ellos quieren que obviamente los socios sigan manejando la empresa, los socios sigan determinando o impartiendo las decisiones que también que repercuten a la sucursal. No obstante, la sucursal sí tributa como una empresa nacional nueva. La sucursal tiene su domicilio, pero respecto a responsabilidades, sí es netamente la casa matriz. Entonces, eso es diferente a una filial. La filial sí es quien dice, nosotros como socios destinamos este capital, como socios extranjeros destinamos este capital para poder inscribirlo o constituirlo en el Perú, pero va a estar manejado con accionistas independientes, pueden ser los que están aquí o simplemente algunos de ellos destinen cierto capital, es decir, ya es acuerdo de ellos. Pero allí la responsabilidad ya es netamente de la filial, no es una dependiente de la casa matriz. Entonces, eso mucho depende de cuánto quieran cada uno manejar o tener el manejo o el dominio total de la empresa, parcial o total. Entonces, es importante poder saberlo, importante saber que en costos no hay limitaciones por el momento, o sea, no exige así como los inversionistas que van a celebrar convenios con el Estado, que sí les exige cierto capital alto, para las personas que quieran llevar su capital allá, no existe un máximo o un límite para poder inscribirse o llevar su sucursal. Es un capital netamente abierto, el que quieran llevar. Ahora con el convenio Mercosur, del que hablaba Luis Alfonso, básicamente se han agilizado todo el protocolo. Y si nos piden cierta documentación, no es documentación tediosa, pues simplemente son temas de acreditar que la empresa existe aquí,
apostillar ciertos documentos, porque obviamente tienen que dar veracidad, porque allá pasa por el filtro, ya después voy a repetir, por el filtro del notario, y los registros públicos, tomar la decisión y el acuerdo también sea validado. Entonces, mucho depende de eso para tomar la decisión del aspecto societario, del vehículo societario como el que quieran ir para Perú. En este aspecto, tampoco nos exige que los socios o el representante sea el mismo que tenga que ver con la empresa matriz. En este caso, hay formas con las que ustedes pueden nombrar un representante domiciliado, un representante peruano, que es el vehículo más ágil que puede haber para que mientras el socio o el gerente colombiano cambie su calidad migratoria, que por ahora el acuerdo Mercosur nos da muchas más facilidades. Por ejemplo, necesitan tan solo adscribirse, ¿no?, al acuerdo Mercosur y sacar y registrar esa visa Mercosur que les permite celebrar contratos, contratar con el Estado, ser participacionista o socio de una empresa sin restricción alguna. Lo que antes no existía, porque les exigían que sea una visa de inversionista o una visa de trabajo para poder sumergirse en el mundo corporativo peruano. Sin embargo, ahora no, porque la visa Mercosur pues, no discrimina según la actividad que vayan a realizar y es mucho más fácil poder acceder a ese tipo de calidad migratoria, que ya no es tanto, no les impone tantas condiciones, porque una persona natural que vaya con su visa de turista, o perdón, con su pasaporte, no puede firmar contratos, no puede celebrar contratos. Bueno, entonces, vamos al tema de impuestos, que, bueno, no sé, antes de tocar esto, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema societario o el aspecto de sucursales o vehículos societarios en el Perú. Perfecto. Entonces, respecto a los impuestos, sí, señor. Cuando dices no puedes firmar contratos, ¿a qué te refieres? Pues me explico. Si yo tengo servicios, puedo prestar servicios. Por ejemplo, actualmente nosotros en Panamá y en Estados Unidos prestamos servicios, ¿cierto? Servicios prestados acá, desde Colombia, y se factura a esos lugares, ¿cierto? Pero digamos que técnicamente nunca hay como contratos. Hay unas órdenes, por decirlo así, una orden de compra, y digamos que ahí hay como cierto alcance, pues como una especie de llamémoslo, contrato o reglas, ¿cierto? Reglas con las que se rige esa orden de compra. ¿Eso es posible, digamos, en Perú? O... Por supuesto que sí. A lo que yo me refiero es, a ver, justamente es un tema que sí les quería, lo iba a tocar acá en el tema de tributos, que sí, obviamente, uno puede celebrar contratos como no domiciliado, como empresa extranjera o como profesional extranjero. Y tributariamente se le tratará como un no domiciliado y bajo el principio de la no doble tributación, entonces se direccionará la renta respecto a las declaraciones que el profesional haga o que la persona jurídica haga. A lo que me refería es, no puedo celebrar contratos allá, estando yo en el Perú y efectivamente yendo para, por ejemplo, contratar un servicio, hacer un contrato de obra. Y yo voy con mi pasaporte y ingresé como turista. Eso no se puede hacer. Yo lo podría hacer siempre y cuando yo no voy a permanecer, o sea, yo lo puedo hacer como persona natural, yo puedo contratar, sí, pero como un no domiciliado, pero no como domiciliado. O sea, la calidad migratoria es justamente para que se aperture el mercado, o sea, usted como un residente prácticamente actúe dentro del país libremente, sin necesidad de discriminar su tributación como no domiciliado y como domiciliado. Entonces, me voy, o sea, es el aspecto tributario y también el aspecto legal
que no le permitiría. Si usted va con un pasaporte ahora y usted quiere abrir una empresa allá, no se lo van a permitir. ¿Por qué? Porque está ingresando como turista. Entonces ahí tiene que cambiar la calidad migratoria para que tenga la autorización legal para contratar. Pero si usted quiere aperturar una empresa y entonces nombra a un representante legal que sí tenga esa calidad migratoria, no existe ningún problema. Usted pone capital como inversionista extranjero y sus dividendos se le tratará como un inversionista no domiciliado. Ahora, en el tema de prestación de servicios como persona natural o como persona jurídica, allí sí hay algo muy importante. Ellos deben declarar renta. Sí, está perfecto. Ellos pueden prestar servicio como un ingeniero o no sé, cualquier profesional. Si es un abogado colombiano, no requiero para tal cosa un determinado servicio en el Perú o para el tema de un ingeniero o cualquier tipo de servicio que vayan a prestar allá. Perfecto, sí lo pueden hacer, pero sí, como Perú no les puede retener, porque no es una empresa, o sea, a la persona que le van a prestar el servicio allá, no puede retenerle el impuesto que va a generar esa renta que usted está generando por el servicio que está prestando, tendría que sí sacar su registro único de contribuyente. Si va a ser habitual y yo mando a mi profesional cada cierto tiempo a elaborar determinado servicio, entonces para evitar que la SUNAT fiscalice a no domiciliado, pero que sí está prestando servicio en el Perú, tenga que, no le puedo retener, pero sí lo que tiene que hacer es declarar esa renta como no domiciliado. Entonces, es ahí que no se va, en pocas palabras, no se va a escapar la renta que está generando en el país, porque quien está pagando es fuente nacional peruana. Y lo que entonces, donde se graba es donde se genera la fuente. Para efectos tributarios sí tiene que ver el tema de la prestación de servicio. Para efectos legales no hay ningún problema. Usted lo puede enviar y acá su contrato dirá que está determinada obra, determinado servicio. Perfecto. Pero para efectos tributarios sí. Y para efectos de constituciones de empresa, obviamente tiene que tener la autorización legal para poder aperturar o contratar. Para otras cosas, no sé si me deje entender. ¿De cuál es el porcentaje de esa renta? Pues estaba justo viéndolo porque hay el impuesto que estaba igual. Si es persona natural, se le puede deducir hasta el 30% como renta, pero en todo caso depende de cuánto alcance mensualmente o anualmente la declaración, o sea, cuántas sean sus operaciones. Hasta el 30% de retención del ingreso bruto, o sea, de la renta bruta. Y si es afectable de acuerdo a la periodicidad de las operaciones que hay. Por eso lo recomendable es que saque un registro único de contribuyente, porque se sabe que este trabajador o prestador de servicios no domiciliado va a realizar esas operaciones. Por eso le decía que para efectos tributarios sí afecta. Entonces, ahí donde uno debe analizar qué tanto me conviene estar pagando aquí esta renta y si la empresa habitualmente mantiene operaciones comerciales con el Perú. ¿No sería mejor tener allá aperturada mi sucursal y que sea una tributación ajena y que yo pueda deducir como gastos de representación o costos, que es un tema más de análisis tributario para que pueda beneficiarse, digamos, en la base imponible y que no genere tanto impuesto? Es ahí donde tienen que analizar con cuánta periodicidad o cuánta frecuencia van a enviar a sus prestadores de servicio o, bueno, pues las personas que trabajen fuera del país, como no domiciliados. No sé si otra pregunta. Sí, hasta el 30. Se queda allá. Sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, yo tengo una empresa de servicios de formación, entonces voy a mandar un conferencista.
o el conferencista dicta la charla online a una empresa. Entonces, a ese valor final que yo le voy a poner al cliente, le debo subir el 30 porque ya sé que allá se quedan con el 30. Sí, ¿quién lo va a contratar? Empresa peruana. Sí. Claro, entonces la renta general en una empresa peruana. Obviamente, por esa prestación del servicio, ellos van a tener que contabilizar ese gasto. Sí, y ese gasto, sí, no están obligados a retener, pero el prestador del servicio sí debería declarar ese ingreso. No está obligado a retener. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo? O sea, esa parte incluso es un vacío del impuesto general a la renta, pero ya lo ha superado la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a través del Tribunal Fiscal, que ya es el ente superior. Cuando yo no estoy de acuerdo con los impuestos que me ponen a pelo y me voy al Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal sacó una RTF, una resolución del Tribunal Fiscal, que señaló que justamente aquellos que no estaban parados. ¿Cómo hago si mando a mi prestador de servicios y él no puede declarar porque no tiene registro? Y yo tampoco lo puedo, o sea, no le voy a retener porque ¿a quién le retengo si no está registrado? ¿Cómo opero, cómo contabilizo esa operación? Entonces ya sacó que siendo periódico, antes que exista fiscalización por la habitualidad de las operaciones del prestador de servicios, sí debería declarar, porque aunque no esté obligado a hacerse la retención, sí puede repercutir en la empresa que está vinculada extranjera. Sí. Claro, podría hacerse la sumatoria de ese importe. Bueno, entonces, los impuestos directos, que es el impuesto a la renta, las transacciones financieras y el impuesto temporal de los activos netos. Esto sí abarca netamente a lo que es ingresos, y los impuestos indirectos ya el selectivo al consumo y el impuesto general a las rentas, que vendría a ser como el IVA aquí, y los impuestos municipales. Obviamente, cuando uno va a vender una propiedad, se le impone un impuesto al alcabal, el impuesto predial, que se paga todos los años, y el impuesto a la propiedad vehicular. La SUNAT es la entidad encargada de fiscalizar, de procesar las declaraciones mensuales o anuales de las personas naturales y jurídicas, y es la que establece también tratamientos específicos para los no domiciliados. Ahí donde interesa saber la habitualidad de las operaciones para no recaer en fiscalizaciones o en temas de procedimientos coactivos, porque sí, efectivamente SUNAT allá está interconectada, y sí, a diferencia de Colombia, allá la declaración la hace uno mismo al momento de emitir una cuenta de cobro. En vez de una cuenta de cobro, uno lo que hace es emitir su recibo por honorario electrónico. Y como es electrónico, inmediatamente la SUNAT lo registra. Es decir, que yo quiero cobrar un honorario porque hoy día me instalan aquí y estoy en el Perú, entonces inmediatamente el recibo lo tengo que hacer electrónicamente, porque si no, no tiene validez. Y al hacerlo electrónicamente, la SUNAT ya sabe cuánto uno está generando anualmente, mensualmente, y es ahí, claro, sí o sí. Eso sí, porque en ese aspecto, el sistema electrónico sí es automático. Y allí sí, digamos, no existe documento que supla el sistema electrónico. Ya está superado ese tema. Y así tanto empresarios que quieren emitir factura, no emiten una cuenta de cobro privada, sino a través del sistema electrónico. Entonces las personas jurídicas declaran sí o sí. Sí, el tema de facturación electrónica ya lleva varios años. Aquí nosotros, incluso hasta hace poco, algunas de las últimas empresas están obligadas a facturar. En esa parte, la SUNAT sí. Sí, es fiscalizadora, sí, por demás. Entonces, sí tienen que saberlo. Y bueno, todo lo demás, a consulta de ustedes respecto ya, explicamos el tema de los vehículos corporativos y de las decisiones que vayan a tomar para poder establecer como sociedad individual, como sociedad nueva, o establecer una sucursal o filial dentro del país. Como les he repetido, sí, ya no están protocolar debido a los acuerdos
de la Comunidad Andina de Naciones, la Acuerdo Mercosur. Entonces, básicamente ahora también la calidad migratoria también se supera rápidamente para que ustedes puedan acceder y tener el control o el manejo cuando quieran establecer una sucursal y quieran ser los mismos representantes o gerentes generales en la compañía. Y eso sería todo. No sé si tienen otra pregunta. Sí. Lo agrícola, no, la parte de alimentos entra en lo agrícola. Sí, la parte de alimentos depende específicamente. Es decir, alimentos procesados. No, digamos que una cosa es agro, otra cosa son, digamos, de alimentos procesados. Pero la pregunta, ¿a qué va? Oye, yo que había experiencia en la agrícola. Ok, lo que mencionabas al principio. Sí, de los convenios. Sí, obviamente, por ejemplo, si es que usted le va a entregar productos que al Estado peruano le sirvan para fortalecer, digamos, el sector agrícola respecto, no sé, determinados productos que no puede tener o no se alcanzan a producir allá, y ese va a ser el sector y la inversión que usted va a generar, posiblemente sí pueda protegerse. Si es que es un capital importante, lógico. Incluso hace poco hubo un convenio del Amazonas que la gente que invertía en el Amazonas y que tenía su domicilio fiscal en el Amazonas tenía un tratamiento tributario muy especial, muy beneficioso, porque básicamente lo que iba a hacer era promover el tema del agro, de la agricultura. Entonces, sí. Pero esto, digamos, está muy enfocado a inversión. Vaya a haber una inversión colombiana en ese sector. Otra cosa muy aparte es que vayas a exportar tus productos de alimentos. Y ahí entra un tema de aranceles, de requisitos de tipo sanitarios. Exacto. Ahora, eso justamente también es importante saber que no es convalidable el INVIMA con Digesta o Digeni, que son pero en ciertos puntos he tenido experiencia de que se han podido superar los requisitos, porque a veces el INVIMA otorga certificaciones internacionales que ya sirven para la Dirección General de Salud, que se llama Digesta ya, que es el tamiz de los productos, de los requisitos para poder almacenar o tener productos de toda índole. Entonces hay certificaciones que muchos empresarios colombianos ya tienen y que allá son validables porque básicamente ya han superado esto. Entonces, fijarse mucho en el rubro en el que se encuentra para poder distinguir si les van a exigir más su documentación. Sí. ¿Las transacciones se hacen en dólares o en soles? En las dos formas. En el Perú sí es muy común que se hagan transacciones en dólares. Es más, las grandes adquisiciones se cotizan en dólares. Por ejemplo, la adquisición de manufactura, vehículos, propiedad inmueble, se cotizan en dólares. Estamos hablando de comercio exterior, es decir, exportación e importación. Sí, en dólares. Pero ya ustedes estando allá, pueden transar tanto en soles como en dólares. Con relación a nosotros nos pasa con servicios, nos ha pasado hace poco el tema que por monedas como están ustedes legalizados o que ya pasan a la legalización. Este tema, porque ustedes nos dicen, oye, le pago en cripto, servicios, pues obviamente se analiza, pero... Sí. No, pero sí se utiliza. Por ejemplo, el tema de los bitcoins ya fue regulado hace como más o menos serán 2014, 7, 8 años. Pero en el tema de criptomonedas no, pero sí se ha superado y se ha establecido un marco legal respecto a ello. ¿Por qué? Porque las ganancias, las divisas o el tema de las remesas incluso han querido operar bajo ese tipo de moneda, o sea, de transacciones financieras. Entonces, eso sí lo ha establecido, pero quien ha regulado es la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores y la UITF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha establecido unas resoluciones que sí se las puedo alcanzar, probablemente para que ustedes vean
qué condiciones o qué es lo que está establecido exclusivamente para el tema del comercio, perdón, de las monedas electrónicas o del dinero electrónico. Sí. ¿Alguna otra? No, creo que todo está súper claro. Muchísimas gracias entonces por su atención y bueno, sigamos el tema. Muchísimas gracias a todos a favor de la lista de por tomar esta información. Gracias a todos por venir de manera presencial y virtual que también tenemos conectados. Cualquier cosita que nos podamos ayudar desde el consultorio de comercio exterior, que estamos acá en el piso 5 o por parte de Colperú, con muchísimo gusto. Para que sepan, aquí a la mano derecha tenemos los refrigerios para que puedan degustar y cualquier cosita pasamos por acá a la hora. Mira.